Bienvenidos a esta emisión especial que tenemos el día de hoy y nos acompaña el excelentísimo señor embajador Alejandro Estíbal Castro, cónsul general de México en Montreal. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Qué gusto Mauro, saludarte. estar contigo, con toda la gente de Latitud 45, es un gran placer. Muchas gracias. ¿Cómo te ha tratado Montreal en este tiempo que llevas aquí con nosotros? Maravillosamente, la verdad, llegamos a finales de febrero, en esos meses han sido 7 meses y medio muy activos, ha pasado de todo, desde visitas presidenciales, visitas de secretarios, gran presencia empresarial, gobernadores, por supuesto el Circo del Sol, que fue dedicado a México, y la semana que entra el Salón del Libro de Montreal, que también va a estar dedicado a México, con una playa de escritores mexicanos. O sea, pocos diplomáticos se pueden sentir tan contentos de que tanto pase en tan poco tiempo. ¿Y la comunidad? ¿Cómo has sentido a la comunidad mexicana Muy en Montreal? bien. La comunidad mexicana en Montreal, estamos hablando de cerca de 26,000 personas. Son gente muchas veces profesionistas, muchos de ellos en sectores de tipo productivo. Muchos artistas, hay una gran comunidad relacionada con habilidades del mundo de la expresión de todo tipo de arte, y también mucha gente trabajadora. En los restaurantes tuvimos ya la Semana del Taco, el primer encuentro entre restauranteros de aquí, de Montreal, de todos los mexicanos, que hicieron una labor para tener una semana dedicada a ello. Por supuesto, también tenemos un programa de trabajadores temporales, con temporadas que están llegando ya cerca de los 6,000 trabajadores a la jurisdicción que corresponde a este consulado. También tenemos algunos mexicanos en situación que requieren apoyo, protección, y se han hecho algunos esfuerzos también en ese sentido, pero en general es definitivamente una comunidad pujante, muy habilidosa, llena de talento, y por semana descubro algún otro mexicano que hace algo bien aquí en Montreal. Qué padrísimo. Alejandro, queremos platicar contigo de algo muy importante. Sabemos que el 1 de diciembre se quita el visado para los mexicanos, pero no queda claro si los mexicanos pueden ingresar a Canadá con su puro pasaporte o hay algún procedimiento que se tenga que hacer. Es muy importante que la gente lo tenga muy claro. En efecto, en el año 2009, el gobierno canadiense impuso requisito de visa para el viaje como turista a los nacionales portadores de un pasaporte mexicano. Esto hubo una negociación importante realizada a lo largo de este año allá en Ottawa, que ha eliminado ya el requisito de esa visa. ¿Qué significa esto? Paralelamente, en otro tipo de negociación, el gobierno canadiense decidió, por razones que no tienen nada que ver con México, establecer un programa de reconocimiento de quienes viajan a Canadá, que se le conoce como ETA, Electronic... déjame recordar exactamente cómo están en inglés, las siglas en inglés, pero es un Electronic Ticket Advance, debe ser algo así, se conoce como ETA, que lo hacen los franceses, lo hacen los franceses. Cualquier nacionalidad que no tiene requisito de visa utiliza este sistema. ¿Qué hace un mexicano? Para empezar, a partir del 1 de diciembre ya no necesitas ir a una representación consular canadiense para tener la visa. Lo que haces es que en Internet colocas tu nombre, tu número de pasaporte y las intenciones de tu viaje. Dices cuándo vas a viajar y cuándo vas a regresar. Y esto pues cuesta, con una tarjeta de crédito, cuesta $7, es un costo mucho menor. Lo tienen que llenar todas las nacionalidades que no tienen visa, no tiene nada que ver con México, es para todas las nacionalidades. Y en ese momento el sistema inmediatamente te devuelve un documento. ¿Qué es lo que ocurrió? La información de tu viaje llegó a las autoridades canadienses, como le llegó la de un francés, un español y demás. Esa documentación ya va a valer por los próximos 5 años. Un ETA vale por 5 años. Cuesta $7, no tiene para nada que ver con una visa, no es una visa. Sí es importante que los mexicanos sepan que ya pueden viajar sin visa, pero que van a requerir hacer este procedimiento de llenar en el Internet su boleto de avión, cuando salen, su número de pasaporte, su nombre completo, y esto va a permitir que reciban un documento que a la hora de ingreso a Canadá lo presentan. La autoridad canadiense en ese momento dice, esta es la persona que llenó su documentación, ya tengo claramente cuál es su pasaporte, cuáles son sus características, y el ingreso a Canadá se realiza sin problema. Es importante también destacar que esto es para venir a Canadá como turista. La ley canadiense, como la mayor parte de los países,
hace su distinción entre los tipos de viaje que se realizan. Para otro tipo de actividad, hay que ver las páginas, depende mucho cuál es el otro tipo de actividad, sí se puede requerir visa. Estudiantes, cuestiones de trabajo, diferentes otras razones que pueden implicar un viaje a Canadá, diferentes al turismo, implican sí ir al sistema de visa, como también le ocurre a cualquier nacional de otro país. Lo importante es que nosotros, que teníamos requisito de visa para venir como turista por un periodo, los normales de turista, breve, a los 3 meses, en ese sentido ya no vamos a requerir esa visa. Y eso es una buena noticia. De 2009 a la fecha, nosotros calculamos que muchísimos mexicanos decidieron no venir a Canadá por lo engorroso, lo complicado y lo que significaba esta visa. Tanto la propia tramitación, que era complicada y costaba, como el símbolo. También el símbolo de por qué tengo que estar llenando esto. Entonces, en las decisiones de viaje, de placer, pues la gente se iba por alguna otra opción. Esto afectaba, por ejemplo, estudiantes que se encontraban aquí, pues sus padres le decían, oye, pues me da flojera, la visa no está muy fácil, etc. Y entonces tal vez ese estudiante ya no continuaba sus estudios, o entre sus opciones de estudio prefería otro país que venir acá. Empresarios, tuvimos empresarios que veían una posibilidad de inversión o de hacer una coinversión con un canadiense, y en ese sentido, bueno, es que lo de la visa me inhibe. Todo eso enfrió, en algún sentido, muchas oportunidades que pudieron haber existido. Si bien la relación siguió siendo muy intensa y muy fuerte, pues algunas personas tomaron decisiones de no venir. Calculamos, es difícil hacerlo, pero tal vez 1 millón de personas tomó la decisión de no venir a Canadá. Teníamos un nivel de turismo superior a los 250,000 turistas mexicanos viniendo a Canadá, y eso en el primer año de la visa se cayó en cerca de 36%. Hoy en día calculamos que se va a recuperar ese nivel y vamos a tener muchísimos visitantes mexicanos que van a venir por razones de turismo. Muchos van a visitar a los que conocen acá, muchos van a venir a hacer negocios, y eso va a ser bueno para la relación. Excelentísimo señor embajador, un tema espinoso, el tema del refugio. Quizás muchos mexicanos piensen que se va a poder venir otra vez a Canadá y pedir refugio. Tengo entendido que ya no va a ser como antes, que tenían garantizado venir aquí y estar cómodamente instalados durante algún tiempo, a pesar de que su solicitud fuera rechazada. ¿Cómo se prevé el escenario ahora? Es muy importante lo que marcas, Mauro, porque tenemos que entender que el requisito de la visa y la razón del viaje debe de estar muy presente en cualquier decisión que se tome para esto. Si uno viene a Canadá, tiene que tener claro a qué viene. Y si esto es para una cuestión de turismo, entonces no se requiere visa. Si es para otras cosas, pues sí hay que consultar y ver las páginas y obtener la información correspondiente. En el año 2009, en efecto, desde antes de 2008 y 2009, hubo una cantidad importante de casos de refugio que, llegando al aeropuerto aquí a Canadá, solicitaban este estatus de refugio. En gran medida esto respondía al atractivo que daba, que independientemente de las características del refugio, las razones que tenía la persona para pedirlos, independientemente de ello, el trámite duraba muchísimo tiempo. Y el análisis que tenía que hacer la autoridad canadiense era tan largo que se volvía algo conveniente, inclusive para presentar una solicitud de refugio sin la sustentación adecuada. Entonces tuvimos muchísimos casos de personas que vinieron a Canadá sin presentar una sustentación realmente suficiente para ello. Esto ya no va a ser así. ¿Por qué no va a ser así? Por 2 razones. La principal es que el gobierno canadiense declaró a México lo que se llama una Designated Country of Origin, que implica que reconoce que existen las instancias legales suficientes para que una atención de un tema de derechos humanos pueda ser atendida en México por las autoridades mexicanas. Esto tiene una implicación administrativa en Canadá, donde la autoridad puede resolver un caso de refugio en muchísimo menor tiempo. Administrativamente lo puede resolver en menos de 60 días. En aquel entonces, cuando tuvimos muchos casos de refugio, la autoridad se tardaba 2 años, 2 años y medio, 3 años en resolver un asunto de refugio. Ahora podrá ser resuelto en mucho menor tiempo. Entonces ese atractivo ya no existe para que casos que no estaban bien sustentados fueran presentados únicamente por el gusto de obtener ese beneficio. La segunda razón, que creo que también es muy importante, es que muchas condiciones se han modificado en México, hay procesos de autoridad que han cambiado, se han hecho esfuerzos para suscribir todos los aspectos de derechos humanos que le permita a un mexicano resolver muchas veces sus asuntos allá en el propio territorio mexicano.
Es muy importante que una persona que esté buscando refugio en otro país debe haber agotado las instancias que existen en México para ello. En los años 2008-2009 tuvimos algunos casos que no agotaban esas instancias. Hoy en día, Canadá está reconociendo que hay maneras de agotar y de encontrar solución al asunto que haya motivado una problemática principalmente de seguridad o de derechos humanos en México, en el propio territorio mexicano y sobre la base de las autoridades mexicanas. Entonces esto le está quitando el atractivo de presentación de casos de refugio sin el sustento adecuado. Lo que nosotros debemos remarcar aquí y subrayar es que la eliminación de la visa está favoreciendo la posibilidad de muchos mexicanos que vienen a Canadá por razones de turismo, por razones de negocios, por razones de conocer a sus familiares, por razones de encontrar a sus parientes que están estudiando. Ese tipo de elementos son los que están motivando los viajes, y en ese sentido la eliminación de la visa es una muy, muy buena noticia. Excelente. Querido embajador, ¿cuáles son los servicios que ofrece el consulado a los mexicanos que se encuentran ya sea de forma permanente en Montreal o que vienen de paso y que necesitan de algún servicio? Bueno, son muchos. Evidentemente un consulado es una extensión de muchas de las facultades que realiza el gobierno de México frente a sus nacionales y frente a nacionales de otro país. Entonces, por la más fácil, que son los nacionales de otro país, nosotros aquí en el consulado en Montreal damos mucha información sobre México y sobre todo también damos visas a los canadienses que viajan a México y que requieren visa. Igual, si un canadiense viaja a México únicamente para turismo, no requiere visa. Pero para muchas otras actividades, pues sí puede requerir la visa, para ir a radicar allá, para hacer negocios, para ganar dinero, para trabajar, para diferentes actividades, puede requerir la visa. Y este consulado es muy activo otorgando a los canadienses esas visas. A los mexicanos aquí, principalmente hay una gran labor de documentación muy importante, que yo la señalo principalmente en los casos de pasaportes, la documentación que se requiere para pasaportes. Pero hoy en día hay una nueva, que antes no se podía y a partir de julio de este año ya podemos hacerlo. Es iniciar la tramitación de una credencial de lector. Nos ocurría que la comunidad mexicana aquí no tenía los viajes con a veces el suficiente tiempo para tramitar o renovar su credencial de lector allá en México. Hoy en día puede venir aquí al consulado, presenta su documentación, todo esto está en las páginas del consulado, que te las voy a poner para que las puedas mencionar a los usuarios del canal, y vienen, entregan esa documentación, la documentación se escanea y tenemos ya un convenio con el Instituto Nacional Electoral donde la información viaja a México y a vuelta de correo, porque los mexicanos aquí nos tienen que dar una dirección en Montreal, documentación de su credencial de lector viene de regreso a Montreal. Entonces, los mexicanos que tengan una credencial de lector, porque la tenían que se tramitó en México, como los que la tramiten aquí, pueden votar ya en las elecciones mexicanas. Es importante marcar algo. Cuando uno toma la decisión de tramitar su credencial de lector aquí en un consulado, pasa a estar en la lista de electores en el extranjero. Y no puede permanecer en la lista de electores en México, porque entonces estaría en duplicado, y eso no se vale, ¿verdad? Nosotros conocemos nuestras leyes electorales y es un voto por cada persona. Entonces, la persona deja de estar en la lista de electores en México, en su distrito, y pasa a una lista en el extranjero. Se puede recuperar en México, no hay ningún impedimento si la persona estaba aquí radicando como estudiante un par de años y dice, oye, no tengo mi credencial, quiero votar. Entonces se le tramita aquí, pasa a la lista de electores en el extranjero, puede votar por las elecciones federales, por presidente de la República, y aquellos estados de la República que en las fechas de elecciones coloquen, según sus legislaciones, la posibilidad de voto en el extranjero. Eso varía, tenemos muchos estados que lo permiten, pero hay que revisar cada caso la persona revise si su estado lo permite o no. Puede votar. Si regresa a México, a arrancar en México, perfectamente puede ir al Instituto Nacional Electoral y tramitar su credencial bajo su nueva dirección. Ese es un nuevo trámite que es muy importante marcar, que se está dando y estamos otorgando credenciales de elector. También hacemos funciones de registro civil cuando nacen mexicanos. Aquí registramos mexicanos y luego obtienen su nacionalidad mexicana. Hay recuperación de nacionalidad mexicana. Hay gente que por alguna razón la perdió bajo la ley anterior, puede hacer su trámite, tiene sus características. Y por supuesto hacemos todo el proceso de legalizaciones. Los mexicanos tienen muchos asuntos jurídicos a veces en su país, necesitan poderes, necesitan documentación que le permita a sus representantes en México hacer las actividades jurídicas que correspondan. Nos hacemos muchísimo documento. Legalizamos también
documentos tipo títulos académicos, certificaciones académicas de escuelas. Toda esa documentación por igual es constantemente certificada por el consulado. Pero ahí no termina la labor para todos los mexicanos. Este es un consulado con una gran vocación de cooperación académica y cultural. Tenemos este consulado un espacio, un Instituto Cultural de México en Montreal, a través de un espacio que le llamamos Espacio México, que tú has conocido, Mauro, donde tenemos frecuentemente exposiciones, expresiones culturales mexicanas, pero también seminarios, cursos, todo lo que podemos realizar que va a la parte cultural, a la preservación de nuestras tradiciones y a toda la cooperación que permita mejores niveles de desarrollo para los mexicanos con base en lo que Quebec y Canadá ofrecen, que es muchísimo. Administramos una gran cantidad de trámites de cooperación, donde profesores viajan de un lado al otro, donde hay pasantías de artistas que van de un lado al otro, y nosotros como consulado estamos al pendiente de que eso ocurra y lo estamos constantemente fomentando. Por igual hacemos una parte de representación e impulso a los temas económicos para que las empresas puedan encontrar contrapartes, puedan vender sus productos. Aquí en el Espacio México del Instituto hemos generado exposiciones de productos mexicanos, hemos traído a representantes de la Secretaría de Agricultura para que muestren lo que lo podemos hacer. Hemos invitado ya a compradores de las tiendas directas para que no compren vía un intermediario en Estados Unidos, sino que puedan ir directamente con los productores mexicanos. Estamos empezando a ver que somos muy competitivos, no solo en aguacate, pero ahora muchísimas legumbres, los berries, las fresas, frambuesas, todo eso empiezan a ser muy interesantes y la producción mexicana es relevante ahí. Además de eso, pues, la actividad cultural larguísima, no solo en aquí, sino tratamos de que exposiciones, museos se interesen por ello. Mencionar algo, el próximo año, en el 375 año de Montreal, probablemente vamos a ver una escultura mexicana en un paseo que va a haber entre Concordia y la Universidad McGill, a lo largo de toda la avenida Sherbrooke, una de las más pujantes y importantes de Montreal, de una exposición de la artista mexicana, para que el nombre de México y nuestra fuerza y vitalidad artística se muestren y estén presentes. También va a haber una exposición de Tere Margoles en el Museo de Arte Contemporáneo. Estamos impulsando esas actividades, y no solo en Montreal. En Sherbrooke tuvimos un festival cultural, participamos en los festivales de literatura de Trois-Rivières, llevamos cuestiones a Quebec. Hay que estar muy activos. Protección, que es otra función. El área de protección de nuestro consulado está principalmente demandada por la presencia, como decíamos, de más de 6,000 trabajadores temporales que llegan entre los meses de marzo, finales de marzo, abril, principios de mayo, y se regresan a México noviembre y principios de diciembre. Todavía tenemos aquí. Funciona a través de un programa que se firmó hace más de 40 años, que comenzó con 300 trabajadores y hoy en día en todo Canadá llega a cerca de los 25,000 trabajadores. Es un programa que ha funcionado, ha sido exitoso. El 85% de los trabajadores son lo que se llaman nominales, es decir, su empleador y ellos voluntariamente dicen: quiero repetir el año que entra, y repetir el año que entra, y repetir el año que entra. Es realmente su crecimiento donde ponemos gente nueva, que a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en México es de manera muy adecuadamente reclutada, se le explica muy bien a qué viene, y estas personas vienen al sector agrícola, trabajan y en general encuentran situaciones satisfactorias para ello. Se ha pensado mucho en ampliar otras profesiones, estamos en algunos planes piloto que se han podido realizar en algunas áreas, todavía no ha crecido en esas áreas, y algunas entidades de manera independiente también contratan trabajadores mexicanos en una cantidad muchísimo menor, pero cuando esos trabajadores se encuentran en indefensión, algún problema, la casa en la que están no es la adecuada, no les están pagando, les están descontando de más, el consulado participa apoyando, encontrando soluciones, y muchas veces, si la cuestión tiene que ver con el nivel legal, también encontrando la instancia legal para que lo que es el derecho del mexicano les sea respetado. En general tenemos una historia muy positiva del trabajo temporal aquí. Nos gustaría que los salarios y lo que ganaran sea más. Es difícil todavía que la autoridad canadiense mueva a otras actividades mejor pagadas. He tenido casos de trabajadores mexicanos que tienen ya habilidades muy superiores a aquellas por las que se les paga, y tratamos de encontrar los mecanismos para que esas habilidades sean respetadas y reciban lo que corresponde. No ha sido tan fácil, pero sí hemos tenido ya algunos casos de éxito en ese sentido. Hay mucho profesionista aquí mexicano. Yo estoy tratando de impulsar que esos mexicanos conozcan
las oportunidades que existen para que sus profesiones también les sean reconocidas en el nivel que merecen y entonces las desarrollen de alguna manera que reciban lo que corresponde por ellas. Evidentemente, como toda sociedad, México, lo que sea, pues protegen primero a sus nacionales. Entonces, en las grandes profesiones, un médico mexicano para lograr ser médico en Quebec, pues pasa por muchos más trámites, ¿verdad? Eso es normal, pero tratamos de menos de que los mexicanos conozcan todos los pasos para poder llegar a ello y no se queden en el camino solamente porque no conocían en qué ventanilla o qué formularios había que llenar para lograr el objetivo final. Entonces ahí termina una labor de protección muy importante. Sí tenemos algunos casos de protección lamentables de tipo accidentes, repatriación cuando una persona muere. No es un consulado que en ese sentido esté tan demandado como otros, porque la población, como les decía, entre todos son gente de bien, trabajadora, familias bien integradas, mucha familia binacional. Entonces esos mexicanos pasan, les ocurren cosas, a veces accidentes y demás, pero no es tan frecuente que sean por cuestiones donde la discriminación sea un factor demasiado relevante en el caso que tuvimos. Pero por supuesto es una área de protección grande, la del consulado, que trabaja muy intensamente. Todos esos servicios damos, como se ve, son servicios muy, muy amplios. Estamos para ello, para acercarnos a las comunidades. Yo quisiera marcar, cerrando esta parte, que es un consulado de muchos años. Se abrió en 1931, antes que cualquier otra representación de México en Canadá. Montreal era una capital del mundo económico en aquel entonces, la salida de San Lorenzo, había muchos negocios, había mucha importancia para México y México reconocía en la gente de Quebec hermanos latinos, gente cercana en el estilo, en un estilo legal similar, gente de origen francés que hablaba una lengua tal vez más cercana y por ello se colocó desde entonces. 1888 un consulado honorario, que se cerró después por la Revolución Mexicana, pero en 1931 iniciaron las actividades de este consulado. Oye, qué maravilla. Yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Porque hay un mito urbano que ronda en un sector de la población de mexicanos que está aquí en Canadá y que son la gente que no tiene papeles. Hay mexicanos que tienen miedo de acercarse al consulado porque piensan que al pisar el consulado mexicano van a ser deportados, que el consulado mexicano los va a deportar. Yo me he topado con casos de mexicanos que me dicen, no, es que yo no puedo ir al consulado, me van a deportar, yo no tengo papeles. ¿Qué nos puedes decir de esto? Para nada. Las autoridades de cada gobierno tienen sus funciones y la ley las determina perfectamente. Un consulado tiene la posibilidad perfectamente de acercarse a sus nacionales, independientemente de cualquier calidad migratoria, no está en sus funciones y no podría ni siquiera ser presionado a ofrecer información sobre la calidad migratoria de la persona. Aquí recibimos a los mexicanos como mexicanos. Su calidad migratoria no es algo que intervenga en ello. Y podemos escuchar sobre su calidad migratoria y de esa manera ver las mejores opciones, tanto legales como de conducta, que pueden tener sin ningún riesgo para ellos. Todos los mexicanos pueden venir acá. Y aquí yo marcaría, no es el caso Canadá, pero en los Estados Unidos la población de mexicanos que carece de papeles, que está en una situación indocumentada, es muchísimo más alta que en Canadá. Estamos hablando de las últimas cifras, de que estaríamos cerca de los 5 millones de mexicanos en todos los Estados Unidos. Tenemos 50 consulados, una gran tradición de acercarnos a esa gente, de ofrecerle toda la documentación que requiere, todos los servicios de asesoría que requiere, e inclusive acercarlos a los abogados migratorios, a la gente que conoce la ley, porque en algunos casos pueden tener una situación que les permite estar cerca de resolver esa problemática y que tal vez por algún caso que no la conozcan, no sea el asunto, no la estén realizando. Veamos el asunto del refugio en particular. En efecto, creo que hay que ser muy, muy transparentes con esto. Muchos mexicanos entre los años 2007, 2008, 2009 pidieron refugio aquí. Tuvimos, no sé la cantidad total, sería muy difícil de calcularlo. Es cierto que la autoridad canadiense no tiene por qué ofrecerme a mí información sobre esos mexicanos. Eso sí es algo discreto. La autoridad canadiense no me va a dar a mí los datos de quiénes son, no me va a preguntar, no me va a decir sus nombres, no hay manera. Eso la ley canadiense le impide a la autoridad canadiense darme a mí esa información. Pero calculamos que fue un número importante. Se dice, es difícil saberlo con exactitud, que 80-85% de esas personas no tenían un asunto justificado adecuadamente para obtener el estatus de refugio.
Muchísimos de ellos regresaron a México, la gran mayoría regresó a México. Muchos de ellos cambiaron su situación. A la mitad de su proceso, encontraron condiciones para solicitar otro estatus migratorio en Canadá. Casos típicos: se casaron y por ello la nueva cónyuge canadiense los pudo, lo que se llama, apadrinar para poder tener una calidad diferente. Obtuvieron un trabajo y les resultó conveniente modificar la situación de su ingreso a Canadá, salir del país y entrar ahora por razones del nuevo trabajo, solicitados por una carta de empleo. Hay situaciones de estas que ocurrieron. Entonces, muchos de estos casos fueron abandonados en su proceso de refugio y se convirtieron en otra cosa. Otros sí regresaron a México porque aquí en Canadá es muy, muy, muy difícil una vida sin la documentación migratoria correspondiente. Porque Quebec lo es aún más, es un lugar donde los servicios médicos están bajo control estatal, los servicios de transporte tienen mucha presencia estatal y hacen que todos esos servicios estén vinculados a una calidad migratoria legal completa. En ese sentido, no obtendrías un servicio médico, es muy difícil rentar una casa, es muy difícil obtener un abono del transporte en Canadá si no se tiene ello. Entonces la vida es muy difícil sin documentos. Esto provocó que de esa oleada de refugio, una gran mayoría o cambió su estatus o regresó a México. Otros, pequeña cantidad, obtuvo el refugio. Nos queda en medio de todo ese crisol los que se hayan podido quedar indocumentados aquí. Hasta donde yo he conocido, no son muchísimos, pero sí los hay. ¿Esa gente se puede acercar al consulado? Por supuesto que sí. El consulado no tiene ninguna afectación a su situación migratoria. Si ellos solicitan toda la discreción del consulado, el consulado se comporta como lo que ellos solicitan. Si ellos cruzan las puertas de este consulado, encuentran un lugar que tiene una inmunidad consular. Aquí, dentro de los consulados, ninguna autoridad canadiense podría ejercer autoridad migratoria sobre ellos. No es lo que vemos ni frecuentemente, no estamos en el lugar donde veamos esas cosas, pero la persona mexicana entra, retira las puertas y dice: soy mexicano, se identifica como mexicano, puede platicar con nuestra área de protección, contar su caso, en nuestra área de protección le daría los consejos, la información que requiere. Solicita un documento, le podemos dar el documento como mexicano, eso responde a las leyes mexicanas. Si hay unos documentos que requiere para obtener ese documento mexicano y los tiene, le damos su documento mexicano. Nosotros no preguntamos cuál es la calidad migratoria en la cual el señor está en Canadá. Si él no los desea decir o si no los desea decir, es su asunto, pero no afecta en nada su relación con el consulado. Excelente. Querido amigo Alejandro, embajador, cónsul de México en Montreal, te agradecemos que hayas estado con nosotros en Latitud 45 y me gustaría que le dirigieras un mensaje al auditorio de Latitud 45, a nuestros connacionales y a las personas que nos ven a través de YouTube, de los canales de YouTube, a través del mundo entero. Gracias, Mauro. Ante todo, el gusto de estar en comunicación con la comunidad mexicana aquí en Montreal es motivo de un gran orgullo. Yo creo que el mensaje que yo transmito cuando me encuentro aquí es que, conociendo a las comunidades mexicanas en Montreal, me doy cuenta del gran valor humano, gran valor profesional, valor de habilidades que tenemos los mexicanos. Somos gente de paz, somos gente constructiva, somos gente que trabaja y eso tenemos que difundirlo más. No debe nunca de ser un factor que nos inhiba a mostrarnos en Montreal en todas nuestras capacidades. A veces los mexicanos tendemos a una modestia innecesaria. Yo lo que veo aquí en Montreal es pura gente de bien, que la está haciendo bien, que está mostrando sus mejores capacidades artísticas. El consulado está para ver cómo podemos hacer que esas capacidades se potencien todavía más. Y en ese sentido, pues es un consulado que se ha logrado acercar bien a la gente. Mauro, tú me has ayudado, me han ayudado muchos otros mexicanos que están en los medios de comunicación. Acérquense a nuestras redes sociales, vean el Facebook y el Twitter de la Embajada, ahí están los eventos, ahí están las oportunidades, ahí están los documentos que se requieren por los trámites aquí en el consulado, está toda la información, pero sobre todo, final, tenemos que estar más cerca unos de otros. Y tenemos que estar muy cerca con la comunidad latinoamericana. Hace unos días inauguré junto con otros cónsules el Foro de la Hispanidad Quebec, un foro que resultó interesante de puros líderes de Latinoamérica, hubo muchos mexicanos ahí, para ver cómo nos comunicamos más las cosas que hacemos. La huella de lo mexicano y de lo latinoamericano en Montreal es enorme. No la estamos difundiendo con la fuerza que deberíamos.
podemos todavía mostrar más lo que somos. Y pues las autoridades de Montreal no se acaban de enterar quiénes somos, en parte porque estamos separados, unos grupos aquí, otros allá, y porque no hemos logrado hacer esa red de información de lo que somos. Podemos estar muy orgullosos y presentarlo, y cacarearlo, y decir todo lo que somos, pues somos muy buenos. Vale la pena ser mexicano en el mundo, y un pasaporte mexicano sí te da cierto prestigio, cierta calidad, que debe ser muy bien reconocido. Alejandro, muchísimas gracias. Amigos del auditorio, tuvimos el gusto de tener con nosotros a Alejandro Estivill Castro, cónsul general de México en Montreal, un hombre que es excepcional. Yo tengo el gusto de conocerlo desde hace 30 años y me consta la calidad humana y ese profesionalismo que tiene Alejandro en su trabajo. Entonces estamos muy contentos de que en Latitud 45 haya estado con nosotros Alejandro Estivill Castro, cónsul general de México en Montreal. Alejandro, muchísimas gracias. A ti y felicidades por tu programa. Gracias.